El periodismo nacional, Belén del Huerto Romero, con su columna Falopita de Redes. En medio de un infarto total, no entendiendo nada. Pero bueno, nada, elegimos creer y confiar que River puede empatar 2-2. Bueno. Toda la referencia futbolística, Belén del Huerto, haga su trabajo, me voy a concentrar porque para esto hay sobres. Bueno, últimamente está pasando que hay libertarios quejándose del ambiente de violencia que ellos mismos crearon. Pero que se sienten medio vulnerados, se sienten excluidos, se sienten en minoría, sienten que son una minoría vulnerable y que debería haber algo que los proteja. Pero les voy a traer un ejemplo explícito que pasó hace poquito en la televisión, en el programa de Esteban Trebuch, donde un alumno fue a denunciar persecución ideológica. No. A ver si lo tenemos. Vinimos en la semana que estuvimos en el programa, en el otro de Hugo. Sí, con Hugo Machiavelli. Sí, le contamos toda la situación. Después que vinimos acá, esto como que hizo mucho movimiento en el colegio. Y ¿Qué bueno, colegio? Primera junta en Caballito. Y nada, después de eso, él no podía ingresar más porque, bueno, en el celular empezaron a mandar mensajes, cuánto te pagaron o cosas como, obviamente después esto, vos no vas a mandar a tu hijo al colegio porque sabes que... Atena, ¿por qué vino acá al canal? ¿Vinieron a contar qué? Contame. Lo que pasó más que nada, lo que pasa dentro de las aulas con los profesores y todo eso. De lo que hablan de Milei, de la presidencia y todo eso. Vos viniste acá al canal a denunciar o a narrar que en las aulas de tu colegio, primera junta de Caballito, bajan línea en contra del gobierno, digamos. ¿Sí? ¿Contaste eso? Sí. ¿Y te echaron? Sí. ¿Te echaron del colegio? Y él se fue porque no, a ver, ingresar no puede ingresar más porque después que vos te pones en contra... Para, porque esto es gravísimo, porque gravísimo. Y vos después, a ver, de hablar mal, o sea, en una asamblea que fue un viernes, que yo... ¿Pero las autoridades lo echaron del colegio? No, él no puede ingresar, no puede ingresar más por las amenazas que después recibió de los mismos compañeros que estaban ahí. Entonces, ¿cómo va a ingresar al colegio cuando la directora sabe lo que pasó en esa asamblea? Y como él no estaba a favor de lo que estaban haciendo, que era hablar de un fundafallo condena, bueno, explicarle vos más o menos lo que... Hablaron de la condena cristiana que estaba llena de irregularidades y que Milei prácticamente era un dictador y todo eso. Eso decían, sí, en una asamblea. En una asamblea. Vos levantaste la mano y diste otra opinión. Sí. ¿Qué dijiste? Que evidentemente estaba mal, porque justamente es todo lo contrario. Milei es libertario, antes que un dictador seríamos que fascista, ¿no? Digamos, y es todo lo contrario. ¿Y tus compañeros qué te dijeron? Algunos apoyaban y otros estaban a favor de la asamblea. Bueno, viniste a la tele y contaste esto. Sí. Y después no te dejaron entrar al colegio. Después él no fue más. ¿Cuánto hace que no vas al colegio? Hace una semana. ¿Hace una semana no vas al colegio? ¿No estás escolarizado ahora? No. ¿Y hablaste con la directora? Pero, si cuando estaba escolarizado estaba así, ahora que dejó el colegio, capaz que mejor este muchacho. No, bueno, es muy graciosa la situación porque el título del graph era tipo a este chico lo echaron del colegio por pensar distinto. No lo echaron las autoridades, lo echaron en una asamblea. Y él no puede ni hablar siquiera porque lleva a la madre para que lo defienda de esta persecución ideológica que estaría sufriendo. Es así, hicieron una asamblea del Centro de Estudiantes para pronunciarse en contra del fallo que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación política. Bueno, él tenía otra opinión, pero no es que dijeron no vuelvas más, digamos como no vengas más, sino... sos un tarado, como, básicamente, no lo que le diría a cualquier mortal. Exacto, no puedes defender tu posición, no se entiende lo que estás diciendo. La asamblea esta por mayoría se pronuncia en contra de del fallo de la Corte Suprema de 3 miembros que no representan a nadie. Entonces, él dijo, bueno, voy a hacer de esto una causa común y voy a ir al programa de Esteban Trebuch a contar lo que pasó. Primero que entre Esteban Trebuch y el chico no se entiende nada de lo que dicen. Por favor, modulen. Modulen. Bueno, cuestión que nada, fue un hazmerreír también en Twitter. Porque no es que lo habían echado, las autoridades no lo echaron, él dice que hace una semana que no va al colegio por el hostigamiento que están sufriendo. Pero no obstante, ante esto ustedes dicen, bueno, ¿qué
qué se puede hacer con esto, capaz que hay que, no sé, abrir el INADI, no sé, qué sé yo, no tengo idea. Dárselo a este pibe. Dárselo a este pibe, cómo será el manejo del INADI bajo estas personas. Pero el Ministerio del Capital Humano... Sí. Que no tiene tema para hacer, ¿no? Desnutrición infantil. Desnutrición infantil, 40% de los chicos pobres, ¿no? ¿Qué importa? El Ministerio de Capital Humano decidió sacar un comunicado que Muy dice... bien. Es exactamente lo que voté. Que dice... Capital Humano recibió al alumno que denunció hostigamiento ideológico. Muy bien, democracia. Por instrucción del gobierno de Javier Milei, del presidente Javier Milei, en nombre de la ministra Sandra Petovelo, el secretario de Educación, o sea, un montón de cosas, Carlos Torrendel, que no le conocemos ni la voz, ni la madre lo conoce. Y el subsecretario de Políticas Universitarias, que mañana puede andar viendo la marcha, Alejandro Álvarez, recibieron al alumno Santiago y a su madre, Jacqueline Lamas, que posteriormente, sobre el hostigamiento ideológico que el menor señaló que sufrió por parte de otros alumnos, y ante la inacción de docentes y autoridades. Primero que hay órganos que son los estudiantes, son las asambleas. Los centros de estudiantes pueden funcionar, o sea, estamos en democracia, los centros de estudiantes y asambleas pueden funcionar independientemente de las autoridades. Se supone que para eso están. Y el Ministerio de Capital Humano decide hacer un comunicado para acompañar a este niño que para mí no quiere ir al colegio. ¿Qué quiere que te diga? Dejate de hinchar, buscate una excusa mejor. ¿Me puedo meter? Sí, vamos. Colegio Primera Junta, lo googleé porque me interpela en lo más profundo de mi ser, es el Nacional 17, un colegio que tiene histórica tradición militante en la calle Rivadavia e Hidalgo, así que primero para ubicarlo geográficamente. Bien. Segundo, ¿puedo ir con una tesis muy polémica que puede costarnos nuestra expulsión del aire? Mire, ya hablamos de todo acá, así que ya está. Estuvimos una hora hablando de los ayatollah, lo único que falta. No hemos hecho suficiente bullying. El bullying era un elemento de integración. Porque vos ibas al secundario y tenías un tarado como este y vos le decías... Ahí lo tenés al pelotudo. Exactamente, vení Manolo, vení, este tarado que habla con los perros. Y más o menos lo integraba, lo ponías al arco, a jugar al fútbol, ¿me entendés? El bullying... Sí, que es un concepto foráneo, sí, ya está en inglés, era un elemento de integración. Está mal cuando... No. Déjame desarrollar la tesis y después me critican. Está mal cuando es por cosas físicamente, ¿entendés? Cuando te metes con el pibe porque es gordo, porque es tuerto, porque es chueco. Ahora, si vos lo tenés de bullying, porque el tipo es evidentemente un tarado, y el bullying juega un rol de integración. Vení, tráelo al tarado en libertad, vení, sentate acá. El bullying era un elemento de integración, ¿sí? No te digo en Estados Unidos, donde los pibes van con un fierro a clase, ¿no? Donde el hostigamiento es racial, es sexual. Pero cuando vos a este tarado le hacías bullying y en cierta manera lo contenías y le asignabas un rol subsidiario en un grupo, porque era el pibe que habla con perro muerto, o el pibe que reivindica a Hitler, o el pibe que dice que Cristina está bien presa, bueno, el bullying era un elemento de contención social. Ahora, la agenda woke que condena al bullying, ¿sí?, nos obliga a que este tipo sea un referente político. Ahora está paseando por los canales explicando que lo quieren echar de colegio cuando las tres pibas que deben ser la más viva y la más politizada le dijeron, no, fenómeno, vos quedate de ese lado de la puerta. No, y también eso, pensando en entre el 2018, entre el 2018-2020, las pibas se organizaban y te peleabas con tu papá, con tu mamá, con los compañeros de tu colegio, todo defendiendo el aborto. Dale, vos no te bancás que te echen de una asamblea porque estás pensando eso, dale. O sea, como pareciera que esa violencia que ellos mismos crearon los termina también afectando un montón. Pienso en esto del bullying. Vi la otra vez que una influencer libertaria también decía que a ella le decían cosas que le decían, bueno, que era una gorda y no sé qué, o a Wiñaski, que también salió a denunciar que lo estaban discriminando por gordo. Y hablando de él de nadie, pero quisieron que lo cierren ellos. Igual, ahí yo sí quiero marcar una línea. Bien. Con lo corporal, con si vos sos medio bizcocho, con si sos muy petizo, ese bullying está mal. Ahora, si vos sos un tarado, está bien que te bullying, es una forma de inclusión para que no termines siendo el presidente de la nación de los libertarios. Yo tendría un poquito más de cuidado. Mira, un pedagogo. Bien, estamos pedagogía, sí. Yo entiendo la tentación de hacerle bullying a los libertarios.
¿no? Sí. Pero, mientras nosotros los vemos como libertarios, desde otra perspectiva, podríamos decir que de pronto están avanzando coordinadamente, instalando en la batalla cultural la idea del bullying, poniendo a el mote de discriminador del otro lado de la frontera, con canales de emisión muy poderosos, y en alguna medida podríamos decir que este gobierno también es como una especie de venganza de los nerds, no de los nerds, sino de la venganza de bulineados que se vuelven bulineadores, con un ejercicio de la crueldad y de la venganza muy importante y además muy poco inteligente, porque son una máquina de pegarse tiros en el pie, eso lo sabemos, pero hay un motor que es el odio, que es la dominante. Entonces, hay algo que nosotros no podemos comprender, como Belu decía bien, de lo que hablan Trebuch y este muchacho, pero que parece que entre ellos sí se entienden. Están hablando una lengua que a mí se me escapa. Para mí son ruidos, no son conceptos. Pero entre ellos se están entendiendo, como esas máquinas que de pronto se autonomizan y hay que desconectarlas porque si no arman un complot contra los humanos. Bueno, hay algo que está pasando ahí que a nosotros se nos escurre y con lo que tenemos que empezar a aprender a dialogar o a combatir. Sí, es complejo. Yo para también poner un poco de paño frío frente a la teoría. A la reivindicación del bullying. A la reivindicación del bullying. Se pasó de rosca. Sí, se pasó un poco de rosca el señor, pero bueno, entiendo que las dinámicas escolares, más cuando sos adolescente, te marcan un montón, ¿no? No solamente con el cuerpo, también te marcan, no va a ser siempre tu ideología así, va a ir cambiando, te podés equivocar, podés estar primero a favor, después en contra del aborto. Digo, es una etapa para experimentar y para leer y para nutrirse y demás. Ahora, lo importante es ser valiente ante eso. Me parece que la valentía que este chico no supo tener para proponerse y decirse, bueno, yo estoy en contra y me la voy a bancar y voy a venir todos los días al colegio a enfrentar esta situación y no huir de eso, porque si no, si vos huís de eso, liberás esos espacios, que es lo que nos pasó a nosotros por mucho tiempo, es como decir, no, ¿qué están discutiendo? Están discutiendo cosas que no son de la agenda y tendremos que haber intervenido quizás en la inflación, en mayores temas más complejos, las masculinidades, bueno. Todos tenemos algo que poder decir de nuestras intervenciones anteriores que hicieron caldo de cultivo para que el gobierno de Javier Milei emerja. Pero yo le digo a este pibe, primero que jamás salgas con tu mamá siendo adolescente en un lugar, porque es como... Por Dios, además no es adolescente. Miren el video, tiene 20 años el muchacho. Tiene 4 veces hizo cuarto año el muchacho, está con la madre. No sabemos, pero... Está bueno enfrentar la valentía y entender que el mundo va a ser así siempre. Y va a ser peor, y va a ser peor, y va a ser peor. Y si vos no lo aprendés cuando sos joven y cuando tenés otras capacidades, capaz que más disruptivas, o te podés juntar con otros que sean tan disruptivos como vos, hermano, tenés que aprender habilidades sociales. No, tu mamá no va a estar siempre, la verdad. Vas a tener que pagar el monotributo, vas a tener que pagar una cuenta, en algún momento vas a tener que poder comprarte vos la comida. Mamá, me retó el jefe. Por favor, vení a ayudarme. Exactamente. Pero bueno, es un poco gracioso, pero también un poco signo de una época de una idea, o por lo menos de un grupo de libertarios que se sienten ahora atacados porque sus ideas quizás son muy frágiles, ¿no? Porque si es a 1 año y medio vos no podés seguir defendiendo es exactamente lo que voté y está un poco frágil la cuestión, ¿no? Si ya en el colegio ya no sos el más capito, ¿no? Sino que estás en minoría. O sí, vos viste... Está pendenciera. Está en contra del bullying, no. En contra del bullying desde su manto de superioridad y después viste cómo lo nomina al pobre muchachito. Eso significa creerle todo a Trebuch. ¿Habrá sido así? ¿O este pibe no será una víctima de una operación visitada desde la televisión por Trebuch? Y a lo mejor esto ni siquiera existió. No, es una víctima también ahí capaz que corporativamente Vicky me esté mirando, pero de una productora que le dijo, tengo una notaza, que es, lo echaron del colegio por mileísta. Bueno, vení.
Y lo trajeron, no te echó el que colegio las autoridades, ni nada. Y la producción también es cómplice de exponer al pibe con su mamá, porque si te sientas al lado de tu mamá, vos sos un Bobby. Claro. En mi escuela, que yo fui a un colegio industrial, a mí me decían ruso en mi escuela por mi cara de judío y me daban que ahí lo resignifiqué. En mi escuela vos sos un Bobby. Y si fuiste con tu mamá a la tele y no tenés la valentía de bancar con el pecho tus convicciones, además digo, obviamente que acá es un ejercicio irónico, no estoy bancando el bullying, pero sí estoy bancando cierto disciplinamiento de los buenos para que ser medio nazi te vuelva a dar vergüenza. No, pero imaginemos si la mamá o la mamá de Ofelia Fernández hubiera salido porque, porque cuando Ofelia se peleaba con Feynman. Imagínate lo que hubiera sido. Desde acá, Ofelia con 16 años tenía 2 ovarios de oro, ¿sí? Y se estaba plantando con los operadores mediáticos del poder. Totalmente, y acá los tiran de este lado y ni siquiera pueden defenderlo. Belén del Huerto, un lujo tu columna falopita de redes de hoy. Esto es Y si sale bien, escuchamos un temita musical y nos quedamos para